Ese primer domingo del año 2026. Y vamos a hoy día escuchar la palabra que Dios nos entregó, bueno, me ministró a mí para poder compartir con ustedes, y todo parte de lo que nuestro pastor compartió la semana pasada. ¿Cuál es la frase del año? Elijo cambiar. Nuevamente, no los encuentro muy convencidos. Les voy a dar una oportunidad más. 1, 2, 3. Exactamente. Y todos queremos que algo cambie en nuestra vida, todos. Queremos que la familia cambie, o el trabajo, que las personas, las situaciones. Pero hay una verdad que tenemos que nosotros aceptar. Nada cambia hasta que tú no decidas cambiar. Absolutamente nada. Puedes orar, puedes ayunar, puedes leer la palabra, memorizar versículos, ver prédicas, puedes postrarte y llorar en el altar, pero si no asumes responsabilidad, exactamente te quedarás en el mismo lugar. Y el pastor nos habló la semana pasada acerca de rey Ezequías. ¿Se acuerdan del rey Ezequías? Nos comentó cómo es que Dios lo libró de manera milagrosa de la mano de los asirios, cómo es que le extendió la vida, cómo es que él pudo gobernar bien. También nos explicó cómo se envaneció su corazón y finalmente cómo cayó en la complacencia, que se olvidó de forjar legado y solamente se preocupó por su bienestar personal. Hoy día yo quiero compartirles de una persona que no le faltó oportunidad de cambiar, pero decidió no hacerlo cuando debía hacerlo. Y muchas veces nosotros esperamos cambios sin nosotros hacer absolutamente nada. A veces creemos porque todo está yendo bien en nuestra vida, tenemos trabajo, aparentemente todo está en la familia muy bien. No consideramos que algo esté funcionando mal en nuestra vida, que no necesitamos hacer cambios, pero a veces nos olvidamos que nosotros cosechamos lo que nuestros padres sembraron, o lo que otros sembraron, nosotros estamos cosechando. Y a veces estamos felices, en abundancia, creemos que porque a veces nos salimos con la nuestra, con pecados ocultos, y nos va bien y nada parece mal. No te olvides que tú puedes estar cosechando lo que tus padres sembraron, pero a ti te corresponde sembrar para dejar legado. Bueno, no los veo muy convencidos, pero vamos a estudiar la palabra y les voy a pedir que abran sus Biblias. Cuando la tecnología no ayuda. Ok, ahora sí. Vamos a Segunda de Crónicas. Capítulo 33. Y como les dije, les voy a compartir de un personaje que tuvo muchas oportunidades para cambiar y desperdició esas oportunidades. Y su nombre es Manasés. Ya deben haber escuchado quién es Manasés porque el pastor lo presentó la semana pasada. Manasés fue el hijo de rey Ezequías. Y Manasés fue conocido como el peor rey, el rey más malvado que tuvo el reino de Judá. Y vamos a ponernos de pie para leer Segunda de Crónicas, capítulo 33. ¿Estamos todos ahí? Los espero, con sus Biblias físicas o virtuales. Y dice así: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor y cayó en las repugnancias prácticas de las naciones que el Señor había expulsado de la presencia de los israelitas. Pues volvió a levantar los lugares altos que su padre Ezequías había derribado y levantó otros altares a los Baales, hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto.
Edificó también altares en el templo del Señor, del cual había dicho el Señor: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Y en los dos atrios del templo del Señor levantó altares a todo el ejército de los cielos. En el valle de Ben-Hinnom ofreció a sus hijos en holocausto, invocaba a los espíritus, practicaba la adivinación y consultaba a agoreros y encantadores, con lo que excedió su maldad a los ojos del Señor y despertó su ira. Para colmo, diga conmigo, para colmo. Mandó hacer una imagen fundida y la puso en el templo de Dios, del cual Dios había dicho a David y a Salomón su hijo: en este templo y en Jerusalén, ciudad que elegí por encima de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más permitiré que los israelitas abandonen la tierra que yo entregué a sus padres, siempre y cuando cumplan todas las cosas, toda la ley, los estatutos y los preceptos que por medio de Moisés yo les he mandado, y los pongan en práctica. Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén se descarriaran y cometieran peores cosas que las naciones que el Señor había destruido a la vista de los israelitas. El Señor habló con Manasés y con su pueblo, pero ellos no le hicieron caso. Por eso el Señor lanzó contra ellos a los generales del ejército del rey de Asiria, y estos aprisionaron a Manasés con grilletes y encadenado lo llevaron a Babilonia. Pero en su angustia oró al Señor su Dios y se humilló totalmente en la presencia de Dios de sus padres. Dios oyó su oración y le respondió, permitiendo que volviera a Jerusalén y recuperara su reino. Así Manasés reconoció que el Señor era Dios. Después de esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David, desde la parte occidental de Gijón, en el valle, hasta la entrada de la puerta del pescado. Amuralló Ofel, elevó la altura de la muralla y puso jefes de militares de todas las ciudades fortificadas de Judá. Quitó además del templo del Señor los dioses ajenos y el ídolo y todos los altares que había edificado en el monte del templo del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Y luego reparó el altar del Señor y presentó en él sacrificios y ofrendas de paz y de alabanza, y ordenó a Judá servir al Señor y Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para honrar al Señor su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre del Señor y Dios de Israel se hallan escritos en las actas de los reyes de Israel. También su oración y cómo ésta fue oída, y todos sus pecados y rebeldías, y los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes de humillarse, se hallaban escritos en las crónicas de los videntes. Finalmente Manasés descansó entre sus antepasados y fue sepultado en su palacio. En su lugar reinó Amón, su hijo. Ok, puede tomar asiento. Padre, te pido que seas tú quien pueda hablar y traer palabra, y puedas ministrar en lo más profundo de los corazones. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Entonces vamos a ponernos un poquito en contexto. Entre conmigo en la historia. Recuerde que el rey Ezequías, ya lo sabemos por lo que nos enseñó el pastor, predicó la semana pasada, Dios le prolongó los años de vida, finalmente él cayó en complacencia y en su lugar reinó su hijo Manasés. Manasés tenía 12 años cuando tomó el reino de Judá como rey. Bien joven, ¿no? Era un teen. Entonces, en esa época, el imperio que estaba de apogeo, el que era poderoso, la nación, la fuerza mundial, era Asiria. Y sabemos que Dios había librado al rey Ezequías de los asirios de manera milagrosa. Y finalmente Judá no cayó ante Asiria, pero sí fue tomado como un vasallo. Ellos tenían que rendir tributo al el rey de Asiria. Y Judá empezó justamente a ceder ante lo que pedía Asiria. Ahora, cuando Manasés recibe el reino, Manasés no toma un reino quebrado. Era un reino que políticamente estaba estable. Era un reino que económicamente no le iba mal.
Ezequías había dejado un reino libre de alguna manera y con bases fundamentales, bases sólidas espirituales para que el hijo Manasés pueda tomar ese reino. Entonces, ¿qué sucede? Ante la fuerza de Asiria, Manasés, creo yo, por eso quiero que ustedes entren conmigo a la historia, debe haber dicho: es muy arriesgado seguir las reglas de Dios, prefiero someterme a lo que Asiria pide. Y eso significaba adoptar sus culturas y su forma de ver el mundo, su cosmovisión. Y sucede que a veces nosotros, en vez de seguir a Dios, porque es algo muy arriesgado, porque de repente no tenemos cosas concretas, se requiere mucha fe, cedemos a lo que el mundo nos ofrece en lugar de confiar plenamente en Dios. Y eso es lo que hizo Manasés. Manasés vio que era más seguro alinearse a lo que Asiria quería antes de poder confiar en Dios, como lo hizo el rey Ezequías. Porque Manasés pudo haber sido un gran rey, pero él escogió no serlo, al darle la espalda a Dios. Y les voy a dar 3 razones por las que una persona decide no cambiar. Número 1, por temor. Recuerden que Asiria era una potencia. ¿Y qué es lo que hacía Asiria? Asiria entraba a los pueblos y saqueaba, mataba, destruía y ponía a su propia gente en esos lugares. Y eso es lo que no quería que Manasés, que a Judá le pasara. Eso le había pasado a Samaria y ellos no querían pasar por eso. Asiria tenía propaganda de violencia muy fuerte. Era un imperio, si ustedes se ponen a ver historia, Asiria era un imperio que estaba ganando mucha tierra y con un lenguaje de terror y de violencia. Entonces Manasés dijo: yo, que soy pequeño, no me voy a enfrentar a un imperio, mejor, tonto no soy, me alineo y hago lo que los demás hacen. Le doy tributo, me adecuo a su cultura y empiezo a alabar y adorar a sus dioses. Es mejor estar con ellos antes de hacerles la contra, porque me va a ir recontra mal. Se olvidó quién era Dios y quién era el Dios de sus padres, porque ellos tenían, y él sabía la historia de quién era Dios, cómo es que Dios había acompañado al pueblo de Israel desde muchísimo atrás. Y él había también escuchado las historias de Ezequías. Se dice además en los estudios de los teólogos y en los libros de historia que complementan de esa época, que el rey Manasés había sido corregente con el rey Ezequías durante 10 años. ¿Qué significa esto? Que habían compartido el reino. Por lo tanto, Manasés no solamente había visto la complacencia del rey Ezequías o de repente su envanecimiento, también había visto cómo Ezequías le rendía culto al Señor y consultaba a Dios y escuchaba a los profetas. Pero Manasés decidió hacer lo contrario por temor. ¿Qué es lo que tú no estás haciendo por temor? ¿Por qué no cambias? Porque el temor te lleva a negociar con lo que Dios ya te pidió que tú obedecieras. Eso es lo que hace el temor. Tú tratas de negociar con Dios para no hacer, porque tienes miedo de lo que pueda suceder. Nosotros como seres humanos luchamos con esta necesidad de controlarlo todo. ¿De qué va a pasar más adelante? ¿Y cómo va a ser? Y planificamos. Cuando la fe es justamente creer en lo futuro que va a venir, en Dios. Entonces, como no sabemos cómo lo va a hacer, mejor me aseguro y me alineo a lo que el mundo establece. Y es muy fácil adecuarse al mundo, porque estamos muy acostumbrados a escuchar otras cosas antes que escuchar a Dios. Y por miedo nuestras decisiones son equivocadas, porque no, es que esta es una decisión que por precaución. No, es que hay que ser precavidos. Pero Dios te está pidiendo que seas radical en algunas cosas. Y tú dices: no, debe ser mis pensamientos. No, debe ser mi imaginación. Pero Dios te lo vuelve a decir: no, debe ser mi imaginación, porque te dejas gobernar por el miedo. Y eso es una de las razones por las que las personas
deciden no cambiar. Otra razón es por pecados consentidos. Manasés, al momento que decidió darle la espalda a Dios, abrazó todas las prácticas paganas. Entonces, o tú estás con Dios o estás con Satanás. No hay término medio, ni con Dios ni con el diablo, eso no existe. O estás con Dios o estás con el diablo. Si tú decidiste no hacerle caso a Dios, estás con el diablo. Y yo te lo digo abiertamente, si no estás con Dios, ¿con quién estás? Yo te lo digo, estás con el diablo. Ahora, no quiero que suene feo, pero es lo que es. Y yo se lo voy a decir. Al momento que usted no obedece a Dios y decide no hacerle caso o seguir practicando pecado, entonces tú has decidido obedecer a Satanás. Ahora, la Biblia dice, porque lo hemos leído, que Manasés llevó al pueblo de Judá a pecar, los descarrió, les dijo, vengan conmigo, vamos a adorar a los dioses. La historia, si uno se pone a estudiar la vida de Manasés, van a ver que él estaba presente en todos los sacrificios. Él estaba presente en todas las adoraciones, él estaba presente en todas las inauguraciones de altar, él estaba presente en todo lugar que tenga que ver con adoración. Él mismo sacrificó a sus propios hijos ante los dioses, Moloc, Baal y todos ellos, que donde los sacrificaban con fuego, él ponía su propio hijo y empezó él a obligar a las personas a empezar a adorar a esos dioses. Ahora, esto es algo muy importante. Ten cuidado de tu ser piedra de tropiezos para que otros pequen y hagan lo que tú haces. Porque te quieres sentir acompañado, entonces porque tú quieres normalizar tu pecado y cuando añades a otro te sientes en compañía y que todo está bien. Ten cuidado con lo que tú estás haciendo y haces pecar a los que están alrededor, porque Dios lo va a demandar de ti. Sobre todo si tú cuidas a niños, adolescentes, a jóvenes, si tú eres padre de familia, madre de familia, la responsabilidad es nuestra. No sé para quién es, pero sé que es para alguien. Inclusive lo es para mí. Porque uno no puede ser que dirija a los demás a pecar. Ahora, eso es lo que hizo Manasés. Manasés llevó a todo el pueblo de Judá a pecar. Él primero de repente no los forzaba, pero de ahí él estableció un gobierno de terror, de obligación, de que todos tienen que adorar a los dioses y era politeísta. La Biblia dice que él creó altares a todos los ejércitos del cielo. Significa a la luna, a las estrellas, al sol, no sé, a Centurión, a Sagitario, todas las constelaciones. Todo era dioses, altares, sacrificios, todo lo que Dios abominaba y había establecido en la ley que no debían hacer. Él decidió hacerlo porque pecado llama a pecado. El pecado endurece tu corazón y tú lo normalizas, dice, no pasa nada. Cuando el Espíritu Santo te está diciendo, te incomoda y tú lo callas, ya no lo escuchas. Entonces normalizas el pecado, está bien. O sea, si tú sabes que alguien tiene una lucha, no sé, pues ha salido de las drogas, tú dices, ay, pero fumarnos un tronchito, no pasa nada, yo soy libre, la gracia de Dios, y estás haciendo pecar al otro. Cuando tú no sabes qué lucha tiene la otra persona y puede caer en el vicio. Si tú sabes que tu hermano o tu hermana tiene problemas con el alcohol, ay, sí, un vinito entre nosotros, pero tú no sabes si esa persona está luchando con ciertas cosas y tú lo estás llevando a pecar por mire, vivimos dentro de la gracia de Dios, pero no en la hipergracia. Y la gracia no significa falta de responsabilidad. Y la libertad que te dio Dios no es libertad para pecar. Y tú no puedes ir siendo el ejemplo de apariencia, ser un santo en la iglesia y Dios sabe qué estarás haciendo,
a escondidas. No bailes con doble pie. Como dice nuestro pastor, con Dios es todo o nada. Yo todavía me acuerdo una ilustración que hizo el pastor Lázaro cuando estábamos en Morro Solar, que se me quedó aquí. Él llevó una cuerda súper larga y dijo, esta parte de acá, de la soga, es solamente tu vida en la tierra, comparado con toda la eternidad. No puedes, por tener placer en este espacio de tierra, y poner tu eternidad en juego. Y de eso se trata cuando tú das prioridad a tus placeres y encima pides compañía para pecar juntos y no sentirte mal. Eso fue lo que hizo Manasés. Nosotros no podemos hacer eso. Número 3, ¿cuál es la tercera razón por la que uno decide no cambiar? Porque escuchas las voces incorrectas. La Biblia dice, justamente acá en el versículo 9, en el 10, el Señor habló con Manasés y con su pueblo, pero ellos no le hicieron caso. Dios no estaba como que ciego ni mudo. Él mandaba a los profetas a advertirle a Manasés. Y Manasés no quiso escuchar. Es más, no escuchó a Dios, escuchó a todos estos sacerdotes que rendían culto, escuchó al imperio de Asiria con todo lo que le traía. Él prefirió escuchar las voces incorrectas, al punto que él empezó a callar totalmente la voz de Dios. ¿Cómo? ¿Recuerdan quién fue? Y eso lo dijo el pastor, el profeta que habló a Ezequías. Muy bien, Isaías. El profeta Isaías era el profeta que le daba palabra de Dios a Ezequías. Este mismo profeta vivió en la época de Manasés y yo les puedo asegurar que Isaías levantaba su voz para decirle a Manasés, lo que estás haciendo está mal. La historia dice que Manasés fue quien persiguió y mató a Isaías de forma cruel. Con tortura murió el profeta Isaías por proclamar la verdad. Y eso es lo que hizo Manasés. Empezó a perseguir a los profetas que se atrevían a hablar en contra de lo que él hacía. Ya aquellos que decidían seguir la ley, ya estaban en juego su vida, porque eran perseguidos por el reino de Manasés. Y Manasés estaba totalmente con el corazón duro, que le impedía ver verdaderamente lo que él estaba haciendo, porque eso es lo que hace el pecado, te pone un velo acá y tú ya no ves y empiezas a dar voces, oídos a lo equivocado. ¿A quién estás escuchando tú? ¿Quién es? ¿Con quién paras? ¿Con aquellos que te acercan a Dios o con aquellos que te llevan a la chacota, ¿no? Que a la diversión, que vámonos de juerga por aquí, total, un tiempito, la diversión, que Dios no es aburrido? Ten cuidado, porque si tú te sientes incómodo, escucha el Espíritu. Si tú sabes que esas amistades no son, empieza a buscar otras. No te digo, no te voy a hablar más, pero ellos no te edifican. Busca con quién crecer. Busca con quién verdaderamente vas a ir a otro nivel en Dios. El mundo en esta tierra, nuestra vida es muy corta como para ir desperdiciándola. No podemos hacer eso. Y Manasés tenía 12 años y cuando tuvo el reino, cualquiera podría pensar que Manasés era muy joven, ¿no? Como para reinar y por eso cometió equivocaciones tremendas. Pero si usted ve más adelante, el nieto de Manasés fue el rey Josías. Y el rey Josías llegó al reino a los 8 años y fue uno de los reyes más leales y justos que reinó al pueblo de Judá, porque siguió los estatutos de Dios. Tenía 8 años. Manasés ya era teen, mientras que el otro era niño. Entonces Manasés quiso no hacerlo, porque cuando uno no quiere hacer lo que Dios hace y espera cambios, nada va a suceder. Mientras que tú justifiques tu pecado, tú estás deteniendo tu transformación. No hay vuelta que darle. Tú no puedes justificar lo que tú haces y esperar cambios. Eso no va, Señor.
por favor, te pido que me ayudes a bajar de peso y te comes el Kentucky, la pizza. Sí, Señor, quiero bajar de peso, la hamburguesa, el Bembos. No, eso no va a suceder. Si tú no te comprometes, no hay forma. Y cuando no eliges cambiar, terminas atacando la verdad que te confronta. ¿Qué es lo que hizo Manasés? Él decidió, Dios le habló, no una vez, muchos profetas se levantaron para hablar a Manasés y él decidió no cambiar. Y al momento que él decidió no cambiar, terminó atacando esa verdad que lo confrontaba, matando a los profetas que se levantaban en nombre de Dios. Porque eso es lo que uno hace. Porque desde el momento que tú justificas tu pecado, tratas de respaldarlo bíblicamente, que Dios me ama, y tratas incluso, tergiversas la palabra de Dios para respaldar lo que tú quieres hacer. Desde el momento que tú quieres respaldar tu pecado, ya estás mal. Totalmente. Ahora, quiero decirles 4 cosas que suceden con el cambio. Cuando uno tiene que ver con temas de cambio, que ahorita que estamos viendo, elijo cambiar, quiero que tengan en claro. Dios advierte, número 1, pero tú decides. Hay momentos en que Dios te dice, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué estás haciendo esto? No, es que... y tú te puedes dar muchas justificaciones a Dios. Dios no te va a obligar a hacer absolutamente nada que tú no quieras hacer. Pero tú eres el que decide. No es que Dios va a cambiar así sin tomar en cuenta lo que tú quieres. El rey Manasés sabía quién era Dios. Él había escuchado desde niño todas las historias y estaba escrito, además, si ustedes leen en Levítico y cuando se establecen los reyes, que uno de los mandatos de Dios es que todos los reyes tenían que escribir la ley y tenían que leer la ley. Así que Manasés tenía conocimiento de qué era la ley, pero simplemente él decidió no hacer caso. Y la falta de cambio no es falta de oportunidad, sino es falta de decisión. Tú puedes tener muchas oportunidades para cambiar, pero tú decides si cambias. Y no le puedes echar la culpa a Dios de lo que no sucede en tu vida porque tú no cambiaste. Él envió profetas. ¿Cuántas personas Dios envía a tu vida que tú no le escuchas? A veces viene con la voz de tu mamá, y porque es tu mamá, la ninguneas, o viene la voz de tu amigo, de tu amiga, de tus líderes, que te están diciendo qué es lo que tú debes hacer ajustes y no te importa y decides no cambiar. Oportunidades has tenido, pero eres tú quien decides y Dios no te va a atropellar de ninguna manera. Tú puedes escuchar a Dios todo lo que tú quieras, pero eso no significa obedecer. Si tú no obedeces, de nada sirve que escuches a Dios. De nada sirve todas las promesas y las palabras proféticas que te han dado si tú no pones en acción lo que Dios te dice. Estudias la Biblia, pero no haces y no vives lo que dice ahí, entonces cae en saco roto. Y tú dices, pero yo leo, yo oro, pero yo estoy ayunando y nada sucede. Porque tú no cambias, tú no has decidido cambiar. Ahora, número 2. No puedes quejarte de lo que toleras. Mientras tú justificas tu pecado, mientras que tú permites que cosas sucedan, bloqueas totalmente tu transformación. No puedes llorar por cosas que tú permites en tu vida. No puedes. O sea, tú no puedes decir, ¿por qué mis hijos me tratan así? ¿Por qué es un desobediente? Que cuando tenía 3, 4 años, celebrabas todos sus chistes, malacrianzas, en vez de ponerle límites. Tú no puedes quejarte de lo que toleras. No puedes. Si no has puesto límites, disciplina y amor en tus hijos, después no puedes quejarte porque tus hijos fue malcriado. Sí, pues fue malcriado por ti. Entonces empieza a establecer límites. Dice, Señor, por favor, esperamos que Dios venga con una varita mágica. ¡Ping! ¿Ya qué quieres? ¡Pum! Concedido. Ah, ¿quieres adelgazar? ¡Pum! Concedido. Ah, ¿quieres irte de viaje? ¡Pum! Concedido. Ah, ¿quieres otro trabajo? ¡Pum! Concedido. Como si Dios fuera pues el mago y que te cambie así
sin tú decidirlo, sin tú hacer nada. Quieres que haya una transformación, un cambio de mente. Señor, por favor, ayúdame. Así no funciona. Si tú no te comprometes con el cambio, nada sucede. Y no te quejes, por favor. No digas, ay, yo estoy orando para que Dios me ayude, no sé, quiero ser sana, pero sigues teniendo una vida de desvelos, una vida de vicios, una vida de falta de alimentación, de falta de descanso. Y no hay cambio, Dios no me responde, pero es que tú no has hecho nada. Dios no te va a atropellar, Dios quiere colaborar contigo para que tú puedas hacer el cambio. Tú decides y Dios trabaja junto contigo. Dios no viene como la varita mágica de las hadas que sale en Cenicienta y pum, te pone el vestido y el carruaje. No, así no funciona. Tú debes decidir y solamente con tu decisión vas a empezar a ver transformación. No te quejes más, porque tú caes en ciclos porque decides no cambiar. Tú te sigues quejando, pero no decides cambiar. Que me llevo mal con mis hijos, con mis padres, empieza a cambiar. No, es que mientras que ellos no cambien, yo no cambio. No, el cambio empieza en ti. Ahorita de repente tú dices, ya, o sea, disculpen la palabra, ya la fregué ya. Ya metí las 4, ya no establecí límites, ahorita me toca vivir las consecuencias de repente no haber establecido límites en la crianza con mis hijos y ahorita mis hijos están perdidos. O de repente me peleé con mis padres, o estafé, o me estafaron, ya, o sea, de repente, no sé, me separé, me divorcié, ya la metí ya. ¿Y ahora qué? Dios te va a dar la gracia para hacer las cosas bien. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y todo lo que tú quieres lograr que sucedió por tus errores, todas las consecuencias, Dios las puede utilizar para bien. ¿Qué pasó con Manasés? La palabra de Dios dice que Manasés fue llevado cautivo a Babilonia. Y en Babilonia él se acordó del Dios de sus padres. Y se humilló y oró y lloró y le dijo a Dios, si tú me liberas, yo te prometo que voy a hacer las cosas bien. Ahora estoy parafraseando, ¿eh? Me estoy poniendo en el lugar de Manasés. Si tú me liberas, las cosas van a cambiar. Te lo prometo. Te lo prometo, Señor. Díganme ustedes, en un imperio que se dedica a conquistar, ¿dejan vivo algún rey? No. Es lo primero que hacen, matar a sus gobernantes. Es lo primero. Y mucho menos lo van a liberar para que regrese a gobernar. Eso no sucede, pero con Dios lo imposible se hace posible. Porque Dios vio su corazón. Dios siempre está dispuesto a ayudar. Y está como que, ¿y cuándo? Estoy acá, te estoy esperando, te estoy llamando. ¿Qué estás haciendo, Ciro? ¿Qué estás haciendo, Dairis? Estoy esperando, aquí estoy, cuando tú quieras, estoy aquí. Háblame. Y tú sigues viviendo la vida loca. Y a veces nos toca vivir las consecuencias de nuestras acciones, pero Dios nos da la gracia para poder sobrellevarlas. Entonces, lo primero que les comenté de qué es lo que sucede con el cambio es, Dios te advierte, pero tú decides. Número 2, no te quejes de lo que toleras. 3, nada cambia si tú no cambias. Y eso es lo que sucedió con Manasés. Él se humilló y se miró y dijo, ok, no, eso tiene que parar. Yo cambio hoy. Y el trabajo que le tocaba a Manasés hacer no era fácil. Él había visto nacer 3 generaciones. Él reinó 55 años. No sabemos de cuántos de esos años él llevó a Judá a arrepentimiento y cuántos al pecado. De eso no se sabe exactamente. Pero el corazón del hombre se inclina al mal si es que no se acerca a Dios. Entonces era más fácil adoptar las culturas de entonces que empezar a volver a Dios. Pero Manasés decidió hacer cambio. Y cuando tú decides cambiar, entonces las cosas empiezan a pasar. No de manera inmediata, es que yo he decidido
hacer caso a los principios bíblicos y voy a empezar a diezmar, voy a empezar a ofrendar un mes y no pasa nada. Y empiezas a renegar porque tú estás esperando que las cosas se solucionen así. Para que un principio pueda tener resultados, tiene que mantenerse en el tiempo. Por algo es un principio, es un fundamento. No es que hay personas que prometieron cosas a Dios. Señor, si tú haces esto, yo te prometo esto. Dios hizo su parte y ustedes se olvidaron de la promesa que le hicieron a Dios. Ponte a recordar ahorita qué es lo que tú prometiste y no has cumplido. Dios hizo su parte y tú no. Te prometo que si tú sacas a mi hijo o si mi hijo ingresa a la universidad, yo voy a servirte fielmente. Te prometo que si tú me sanas, no voy a faltar ningún domingo a la iglesia. Te prometo que si me das trabajo, te voy a diezmar fielmente. Y ¡pum! Sucedió. Dios en su misericordia y amor incondicional te dio lo que tú deseabas en el corazón y grillos. No cumpliste lo que prometiste. Porque ¿qué es lo que sucede con un cambio? El cambio real viene acompañado con acciones. Miren lo que dice en Segunda de Crónicas. Vamos al versículo, estamos en el capítulo 33, dice: después de esto, o sea, ya Manasés regresó a Judá, edificó la muralla exterior de la ciudad de David, desde la parte occidental de Gijón en el valle hasta la entrada de la puerta de pescado, amuralló Ofel, elevó la altura de la muralla, puso jefes militares en las ciudades fortificadas, quitó además del templo del Señor los dioses ajenos, el ídolo y todos los altares que había edificado en el monte, el templo del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Luego reparó el altar del Señor y presentó a él sacrificios y ofrendas de paz y de alabanza. Y ordenó a Judá servir al Señor y Dios de Israel. Él empezó a hacer acciones, porque el cambio verdadero viene con acciones concretas. Tú no puedes decir, sí, voy a cambiar, y no tienes verdaderamente pasos a seguir. Entonces lo que tú estás haciendo es hablar por hablar. El arrepentimiento que no trae cambio simplemente mueve emociones. Y un verdadero arrepentimiento es un cambio de dirección y establece cambios observables, evidentes. Dios no bendice excusas, Él responde a decisiones. Tú puedes orar, ayunar, hacer acá tus promesas de altar, todo lo que tú quieras, pero si no hay cambio, nada va a pasar. No, si no decides cambiar, vas a seguir cayendo en ciclos, una y otra vez. Si no decides cambiar, no puedes, o sea, vas a seguir quejándote. Vas a quejarte de lo mismo. Ahora, yo quiero que cierren los ojos ahorita. Tú puedes decir, no, a mí ahorita todo me va recontra bien. 100% en todo. De repente Dios está queriendo sacar de tu comodidad para llevarte a otro nivel y tú no quieres hacerlo porque te sientes cómodo. Por temor decides no cambiar cuando Dios te está llamando a algo. O realmente tú tienes ahí un pecado consentido que te impide cambiar porque significa que renuncies a ciertos hábitos que tú no quieres renunciar. Entonces, si tú decides no cambiar, no vengas luego a quejarte y pedir a Dios que actúe como bombero para apagar los incendios de tu vida. ¿Con quién te estás rodeando? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué haces cuando enfrentas dificultades? ¿A quién recurres? ¿A quién pides consejo? ¿Te aíslas? ¿Apartas a las personas? ¿Escuchas a las voces incorrectas? ¿Te alineas a lo más fácil en vez de ser fiel a tus convicciones? Eso también te pide cambiar. Dios te puede haber advertido una y otra vez de las cosas que tú tienes que hacer. Deja de robar. Estás robando a tu jefe en tiempo porque llegas tarde y te vas temprano. Te tomas 2 horas de almuerzo. No, porque yo soy freelance y trabajo por horas, me doy esas libertades. No. Lo primero es la ética y tú representas a Dios. ¿Qué tipo de representación tú estás dándole? Uno tiene que hacer las cosas como para Dios, con excelencia y bien. Ese Rey de Reyes
y no puedes darte ciertas libertades que no te corresponden, pero uno lo normaliza porque lo hacen todos. ¿Qué es lo que Dios te está mostrando a ti? Que te está diciendo, tienes que cambiar en esto, tienes que hacer ajustes. Tú quieres ser tu propio jefe de tu propia empresa, pero tienes que trabajar duro. Levantándote a las 10 de la mañana no vas a prosperar. Y acostándote a las 3 de la mañana, llevando una vida desordenada, tampoco vas a rendir al día siguiente. Comiendo lo que estás comiendo, se te van a tapar las arterias, por eso estás teniendo problemas en el corazón. Tienes que cambiar tu estilo de vida. Si estás sentado todo el día, te está doliendo la espalda, ponte a correr, camina, muévete. ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios y te lo está hablando de distintas maneras y tú no estás haciendo caso? Dios de repente te está llamando, comprométete. Sientes acá el deseo de repente servir con niños, de servir con mujer, de estar sirviendo en la casa de alguna manera, pero eso significa levantarme temprano, los domingos no, gracias. Pero Dios te sigue incomodando, pero tú decides no hacerlo. Después, no te quejes de lo que tú toleras. Manasés se dejó gobernar por el pecado. Y a veces tú te miras y dices, no sé en qué momento llegué donde estoy. Esto es lo que yo no quería para mi vida. Según yo, a esta edad yo había planificado ya tener trabajo, esposo, hijos. Y ahorita pateo latas, estoy en vicios, estoy en pornografía o tengo una vida promiscua y nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Empieza a tomar decisiones. No te quejes de los pecados que tú toleras. No te quejes luego que tus hijos no te obedezcan si tú no estableciste límites, si no pusiste la valla y los principios bíblicos que estén en tu hogar. No te quejes. Digan, qué malagradecidos son mis hijos, pero ¿y qué hiciste tú? Porque eso significa que para estar disciplinando en amor tienes que invertir tiempo en tus hijos. Y eso significa dejar de descansar para estar con ellos. Eso significa dejar de hacer lo que tú quieras para estar con ellos. Pero no, nosotros queremos que las cosas se hagan de la noche a la mañana y pum, abra los ojos y como caliento así mi comida en el microondas un minuto, así quiero que sea el cambio en mi vida. No. A los cambios hay que invertirle tiempo y esfuerzo. Así como si dices, no, que yo este año me propongo cambiar mi estilo de vida, nada de comida no saludable, quiero comida sumamente que me nutra, etcétera. Pero eso no, pero si dices, no, sí, como 2 hamburguesas y una lechuga. Ese es mi cambio. 2 hamburguesas, realmente no hay un cambio. Y hay hábitos que son difíciles de romper. Y Satanás juega con tu mente y te dice, ¿ya ves? No lo vas a lograr esta vez si no pudiste la vez pasada. Algunos están pensando, mañana empezamos el tiempo de enfoque con el ayuno. Ayuno. En la época de mi cumpleaños, ayuno. ¿Por qué siempre? Mi hija cumpleaños en enero. Pero ¿saben qué? Nadie te obliga a ayunar, Ese es tu problema. Pero después, no te quejes si no tienes guía de parte de Dios. O sea, ¿tú crees que Dios está a tu servicio? ¿Qué nos pasa? Dios es el Rey de Reyes. Y el mundo cree y nos está haciendo creer que Dios está a nuestro servicio. Y es bendíceme, prospérame, lléname, sáname, sálvame. Si nosotros estudiamos la Biblia, acá solamente van a ver cómo sirven a Dios. Y si ustedes leen Hebreos, donde están los héroes de la fe, van a saber lo que vivieron. O sea, quiero que entiendan que el cambio no se va a dar si tú no empiezas a hacer cosas radicales. No esperes tener fruto positivo si tú no cosechas. Es que yo no consigo el trabajo que yo quiero. ¿Pero estudiaste? ¿Te estás capacitando? Tú estás compitiendo con un montón de gente que tiene doctorado, maestría, y tú quieres tener el trabajo que ellos tienen sin tú haber invertido en estudios. No, tampoco es así. Uno tiene
que ser el mejor en lo que es, para la gloria de Dios, no para envanecimiento. Pero no puedes esperar que Dios te abra puertas y me caigan mangos del cielo. ¿Se acuerdan de ese comercial? Mangos y te caían. No, eso no sucede. Uno espera que Dios te abra el camino. ¿Quién te dijo que la vida era fácil? Así como tú luchas, luchamos todos porque el sol sale sobre justos e injustos, pero nosotros tenemos a Dios. Pero no significa que Dios va a hacer el trabajo por mí. Eso no va a pasar. Dios no te va a cambiar si tú no te comprometes. No te va a forzar a hacer cosas que tú no quieras. Pero después no vengas a Dios a pedir cambios que tú toleraste por el pecado, por el temor, por la comodidad. No lo hagas. El cambio empieza cuando tú decides cambiar. Por eso es yo elijo cambiar. Nosotros hemos tenido el año pasado presencia, hemos disfrutado de la presencia de Dios. No es que presencia el año pasado y este año ya no es presencia, no. Nosotros seguimos habitando la presencia de Dios. Pero tú te preguntarás, ¿por qué las cosas no suceden? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? Esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo que cambie hoy? Para empezar a ver lo que yo anhelo ver con mis ojos. No es ¿por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios permite esto? Y te victimizas como si Dios estuviera con su ametralladora. Cuando Dios te está pidiendo y dices, ¿qué no estoy escuchando? ¿Qué no estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que Dios me está invitando a cambiar y yo he decidido no hacerlo? Deja de quejarte si no cambias. Vas a seguir cayendo en ciclo si no cambias. Nada va a suceder si no cambias. Y Dios no te ha traído hoy solamente para informarte. Dios te ha traído hoy para que tú sepas que nada va a suceder en tu vida si tú no decides cambiar. No, es que sabes que la Biblia es muy difícil para mí. Yo no, eso de leer, levantarme, orar, no va conmigo. Mire, si le cuesta leer, escuche, no lea. Póngase la Biblia dramatizada, donde están las voces, los personajes, y empiece a meterse en la historia bíblica, porque su espíritu va recibiendo. Empiece a hacer cambios pequeños que van a impactar su futuro. O sea, ya hay gente que dice, sí, hago mis propósitos del año, mi meta, y al mes de febrero se olvidaron de todo, porque sus cambios eran irreales, las metas eran inalcanzables. Pónganse propósitos, metas, justamente con la mano de Dios. Por eso es ese tiempo de enfoque, para que lo que Dios quiere hacer contigo este año, con tu familia, metas reales, alcanzables, un pasito a pasito. Es que yo no escucho a Dios, es que tampoco te has sentado a sintonizar con Él. Empieza a hacerlo. No es tan difícil, porque el mismo Dios que tengo yo lo tienes tú. El mismo Dios que me habla a mí, te habla a ti. Y también habla a los niños. Habla a todos todo el tiempo. El problema es que no obedecemos o no queremos escuchar, o no queremos o no escuchamos lo que nosotros queremos escuchar. Entonces, deja de estar jugando al cristianito, porque el jugar al cristianito puede engañar al resto, pero eso no engaña a Dios y no va a haber cambio de ninguna manera en tu vida. Y quién sabe si nos veremos en la eternidad con tus apariencias y el jugar el cristianismo. Porque venir a la iglesia no te hace cristiano. Venir a la iglesia no te hace tener una relación con Dios. ¿Qué decides hoy hacer tú? Vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero que le preguntes a Dios, Señor, ¿qué área de mi vida tú quieres que yo ahora mismo pueda cambiar? Y yo les aseguro que Dios se lo va a mostrar. Guardemos silencio unos segundos y hágale esa pregunta.
Padre, hoy yo elijo cambiar. No quiero esperar como Manasés a vivir las consecuencias de mis malas decisiones para recién mirar al cielo y clamar. Yo hoy elijo cambiar, porque quiero pensar en mi futuro, en mi descendencia, en mi legado. Yo hoy decido cambiar. Y aunque puede ser el camino difícil, aunque puede traer muchos retos, yo voy agarrada de tu mano. Aunque me genere incomodidad, aunque tú me impulses a hacer cosas que yo no haría, yo hoy decido cambiar porque quiero hacerlo, porque ya me cansé de orar y no ver pasar nada, porque yo no cambio, no tomo la decisión, porque ya me cansé en caer estos ciclos de que estoy bien un día y a la semana siguiente estoy deprimido, y luego estoy feliz y luego estoy triste, y estoy en un sube y baja de emociones. Ya me cansé, Señor. Yo hoy decido cambiar. Yo hoy decido comprometerme contigo, con mi vida, con mi familia. Porque estoy cansada de ver pasar la vida y yo no haga nada y no esté conforme, ni contento, ni contenta con lo que estoy viviendo. Yo hoy elijo cambiar y ponerte a ti en primer lugar. Señor, ayúdame a mantenerme firme en mis decisiones. Que no sean decisiones por emociones, sino que sean determinaciones que verdaderamente me lleven a cosechar, aunque no vea el fruto este año, aunque no lo vea de acá a 2 años, yo sé que sembraré, que cosecharé porque estoy sembrando en ti. Aunque yo no lo coseche, mis hijos lo harán, pero yo no me cansaré. Yo no me cansaré de hacer el bien y elegirte a ti. Muéstrame en este tiempo, en estos 21 días de enfoque, permite que esté verdaderamente concentrada en ti para poder escuchar qué es lo que tú quieres que yo haga y qué necesite cambiar. No permitas que el temor me detenga. Perdóname, Señor, por aquellos pecados conscientes que yo he permitido en mi vida. Perdóname, Señor, por escuchar las voces incorrectas. Hoy yo decido escucharte a ti a través del estudio de la palabra, de mis tiempos contigo, de escuchar a mis líderes, a mis pastores. Hoy determino buscar personas que me ayuden a crecer. Hoy yo decido cambiar. En lo que tú me muestres, no solo quiero escucharte, sino también quiero obedecer, Padre. Porque no quiero ser gobernada por la paz personal, por la complacencia, sino yo quiero dejar un legado. No quiero ser gobernada por este mundo ni los placeres inmediatos que ofrece. Yo sé que nada cambiará si yo no decido hoy cambiar. Y quiero que mis decisiones reflejen acciones verdaderas.